Hola a todos, soy Lucía Martínez y hoy vamos a analizar un tema crucial para todos los viajeros, los errores más comunes que cometemos en aduanas y cómo evitarlos para que tu viaje sea un éxito. Anoche, en el aeropuerto, fui testigo de una escena que aún tengo grabada en la memoria. Una joven, que no tendría más de 20 años, lloraba desconsoladamente junto al mostrador de inspección de aduanas. Su llanto era de esos que te parten el alma. El oficial de aduanas, con una expresión impasible, llevaba una cinta de sellado amarilla y arrastraba su maleta a la salita de interrogatorios, como la llamamos en la jerga. De pasada, alcancé a escuchar que no había cometido ningún delito grave. El problema eran unas cuantas cajas de medicinas caseras que su madre le había preparado, y unas bolsitas de embutido ibérico, para que no extrañara los sabores de casa, y por esas pocas bolsitas se enfrentaba a una multa de miles de euros e incluso a una posible deportación. ¿Tiene sentido que no pudiera ni pisar la universidad y tuviera que volver a casa en el primer avión? Sinceramente, escenas como esta las he visto miles de veces en mis 20 años volando, y aún así, cada vez me duele y me entristece. Esa confianza de a mí no me pasará nada suele convertirse en la lección más amarga en tierras extrañas. Soy Lucía Martínez y les doy la más sincera bienvenida a mi canal. Soy azafata con 20 años de experiencia, habiendo volado miles de veces en rutas internacionales. Hoy quiero compartir con ustedes las lecciones que he aprendido de las innumerables historias de mis pasajeros. Ahora que se acerca diciembre, muchos estudiantes regresarán a casa por vacaciones y otros estarán preparando sus viajes navideños al extranjero. Pero precisamente esta época es cuando las aduanas de todos los países intensifican mucho más las inspecciones de equipaje de lo habitual. El problema es que muchas personas piensan que los artículos que llevaron sin problemas en el pasado, esta vez también estarán bien. Si lo llevé hace años, dicen. Pero, queridos amigos, las normativas cambian y la tecnología de inspección de aduanas se vuelve más precisa e inteligente cada año. De verdad, si empacan sus maletas pensando quizás esté bien, podrían acabar derramando lágrimas amargas en el aeropuerto. Hoy, en este video, quiero pedirles encarecidamente algo. Hay cosas que bajo ninguna circunstancia deben meter en su maleta. Y el tercer punto es una trampa en la que caen el 90% de las personas sin saberlo. Si caen, las consecuencias son realmente graves. Antes de entrar en materia, por favor, muevan un dedo. Si escriben viaje seguro en los comentarios o pulsan el botón de suscripción, dicen que la buena fortuna les seguirá. Hagamos juntos un viaje seguro y placentero. Cada pequeño apoyo de ustedes es una gran fuerza para Lucía Martínez. Bien, entremos de lleno. El primer artículo que absolutamente no deben llevar, y probablemente el que más gente mete sin pensar, son los medicamentos. Sí, esos medicamentos comunes para el resfriado, el dolor de cabeza, los digestivos, que en España se pueden comprar fácilmente en cualquier farmacia. Además, entiendo perfectamente el deseo de llevar medicamentos para no tener que ir al médico en el extranjero, que es caro, engorroso y tiene barreras lingüísticas. Yo misma, con mis viajes frecuentes, siempre llevo un pequeño botiquín, pero el problema es que lo que para nosotros es un medicamento común, para las aduanas extranjeras puede parecer una sustancia prohibida, especialmente los medicamentos que contienen ingredientes como pseudoefedrina, codeína u opiáceos, son considerados drogas en algunos países. Permítanme compartir un caso. Hace unos años, un padre le envió a su hija, que estudiaba en Alemania, más de 10 envases de un medicamento común para la tos con pseudoefedrina. Un componente específico de ese jarabe era el problema. Finalmente, fue detenida en el aeropuerto de Berlín, investigada durante horas, e incluso se le prohibió la entrada al país. Imaginen, llegar feliz para reunirse con su familia y encontrarse con la humillación y las multas. A estas alturas se preguntarán, entonces, ¿qué medicamentos debo evitar?
Los que les menciono hoy son los que frecuentemente causan problemas en los aeropuertos. Además de jarabes para la tos con pseudoefedrina, tengan mucho cuidado con los medicamentos para el resfriado, tanto en jarabe como en granulados, y especialmente con las pastillas para la congestión nasal que contienen efedrina. ¿Por qué? Porque la efedrina puede ser sospechosa de ser un precursor para la fabricación de estupefacientes en el extranjero. Países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda son muy sensibles a esto. De hecho, a una persona la investigaron por llevar su jarabe para la tos habitual en un envase pequeño, sospechando que era un líquido no identificado. Al final, el medicamento fue confiscado. Pasó horas bajo investigación y solo fue liberado después de un gran susto. Aquí hay un punto importante. En el extranjero, es mucho más crucial poder demostrar qué contiene el medicamento que el contenido en sí. Por eso, quiero darles 3 principios que deben anotar ahora mismo. Nunca tiren el envase original. Mucha gente quita las pastillas de su caja para meterlas en una bolsa Ziploc o envolverlas en papel si solo van a llevarlas por unos meses. No lo hagan. Así nadie sabrá qué es. Las aduanas lo clasificarán como sustancia no identificada y podría incluso considerarse una sustancia sospechosa y ser objeto de cuarentena. Los medicamentos con receta deben ir siempre acompañados de la receta médica en inglés o el idioma del país de destino. No basta con decir tengo que tomarlo. Necesitan un certificado médico o una receta en inglés. Es recomendable que el documento incluya el nombre del medicamento, sus componentes y el propósito de su uso. Hoy en día, en los hospitales, es fácil obtener recetas en inglés, así que procuren tenerla con antelación. Eviten al máximo los medicamentos tradicionales, la herbolaria o los remedios caseros, especialmente aquellos que contengan huesos de animales, raíces de plantas, insectos secos o cualquier tipo de fauna o flora. Países como Australia y Nueva Zelanda son muy estrictos con esto. La inspección del contenido puede llevar incluso a cargos penales. Las multas son lo mínimo y podrían prohibirles la entrada. Además, hoy en día, las aduanas utilizan sistemas de IA, perros detectores y rayos X de alta sensibilidad, por lo que no sirve de nada esconderlos. Es inútil envolverlos en pañuelos y ocultarlos en el fondo de la maleta. Con la tecnología actual que analiza olores y detecta vibraciones, la mayoría de los trucos son detectados. Permítanme contarles un caso que escuché hace poco. Una mujer le envió a su hija, que vivía sola en Alemania, un montón de medicamentos para el resfriado, porque los de allí no le hacían efecto. Pero las aduanas alemanas sospecharon que se trataba de una importación masiva de medicamentos, y el paquete fue confiscado. Al final, pagó una multa, y su hija pasó días de angustia. Queridos amigos, nuestro cariño y preocupación por nuestros hijos y familiares son preciosos, pero el método no debe ser peligroso. Por eso, es más seguro utilizar medicamentos alternativos que puedan comprarse localmente o conseguir recetas de médicos locales. Aunque parezca algo simple, un medicamento puede causar un gran problema. Así que, si tienen planes de viajar al extranjero este invierno, revisen su equipaje de nuevo. No olviden que un pequeño error puede arruinar todo el viaje. El segundo artículo que nunca, bajo ninguna circunstancia, deben meter en su maleta son los alimentos. Este es un error común que muchísimas personas cometen por desconocimiento, especialmente los padres que envían a sus hijos a estudiar al extranjero o cuando viajan en familia, suelen llevar mucha comida. Lo sé muy bien. A menudo, la comida extranjera no nos gusta y echamos de menos el gazpacho, la tortilla de patatas o la paella de España, y hasta se nos saltan las lágrimas. Por eso, muchos empacan con esmero alimentos caseros. Recuerdo que mi madre, en el pasado, me ponía un montón de chorizo y jamón ibérico envasados al vacío, pero el problema no es el cariño, sino la normativa. Especialmente, los alimentos que contienen carne, huevos o productos lácteos
están prohibidos en la mayoría de los países. Incluso si están envasados al vacío o congelados, no se permiten. ¿Por qué? Porque no se consideran simples alimentos, sino posibles portadores de enfermedades o virus. Una vez, en un vuelo a Australia, conocí a una señora de mediana edad. Llevaba cecina casera, embutidos y hasta patas de pulpo envasadas al vacío para su hija. Todo fue confiscado en el control. La señora había empacado todo con mucho cuidado, envuelto en papel de periódico, con mucha cinta y apretado al fondo de la maleta. Pero los perros detectores de aduanas son capaces de detectar esas artimañas. Su olfato es tan sensible que detectan el olor a metros de distancia. Al final, a la señora le confiscaron toda la comida y tuvo que pagar una multa de unos $3,000 australianos, casi 1.800 euros. Se desmoronó y lloró en el mismo instante en que recibió la notificación de la multa. No lo sabía, era para mi hija, decía. Pero el oficial de aduanas fue tajante. La infracción de la normativa es independiente de los sentimientos. También deben tener cuidado con los dulces tradicionales de Semana Santa, como los pestiños o las torrijas, si contienen carne o yema de huevo. Los que solo llevan miel o nueces pueden ser relativamente aceptables, pero esto varía según el país, así que, si no están seguros, es mejor no llevarlos. Hubo un caso de alguien que le envió a su sobrino, que estudiaba en Francia, unos carísimos roscones de reyes con crema y frutas confitadas antes de las fiestas. Fueron confiscados en la aduana y terminaron directamente en la basura. Todavía recuerdo la expresión de incredulidad y desánimo que tenía esa persona. Además, las frutas y verduras frescas tampoco están permitidas. Es muy común que a la gente le sobre una manzana del avión y, por no tirarla, la meta en la bolsa. Pero, por ejemplo, países como Nueva Zelanda pueden imponer una multa de $400 neozelandeses, casi 220 euros, por una pequeña manzana. La razón es simple. Las semillas, los hongos o los huevos de insectos que puedan contener las frutas pueden dañar el ecosistema local, pero eso no significa que no puedan comer comida española en el extranjero. Hoy en día, en cualquier parte del mundo, hay supermercados latinos o asiáticos. Aunque los precios sean un poco más altos, venden de todo: aceite de oliva, jamón, quesos y hasta paella precocinada. Es mucho más barato y tranquilo comprar allí de forma segura. Los alimentos, especialmente los que contienen carne y productos lácteos, representan un riesgo muy alto, por lo que, aunque lleven alimentos con todo el cariño, es crucial que verifiquen las normativas de entrada antes de empacarlos. Pueden transmitir su cariño, pero el método debe ser seguro. Ahora, el tercer artículo que absolutamente deben evitar son los grandes volúmenes de efectivo, especialmente los padres mayores que envían a sus hijos a estudiar al extranjero, o aquellos que desean comprar propiedades o vehículos en el extranjero. A menudo intentan llevar dinero en efectivo. Es muy natural pensar que, si se usan tarjetas, las comisiones son altas y el tipo de cambio es inestable, así que es mejor llevar efectivo. Pero esta es la trampa que puede llevar a los problemas más graves en el aeropuerto. Primero, hay un umbral que deben recordar. En la mayoría de los países, el límite para declarar es de $10,000 estadounidenses o 10,000 euros. Es decir, pueden llevar más de esa cantidad de efectivo, pero deben declararlo obligatoriamente. No es que no puedan llevarlo, sino que no pueden no declararlo. Lo importante aquí es que mucha gente malinterpreta lo que significa declarar. Les preocupa que si declaran el dinero, se lo quiten o tengan que pagar impuestos. Pero en realidad, la declaración es simplemente un procedimiento para verificar de forma transparente el propósito de la exportación y el origen de los fondos. Si el dinero es legal y tiene un propósito legítimo, no habrá ningún problema. El problema surge con aquellos que intentan jugar a las escondidas. Por ejemplo, si una familia de 3 personas necesita llevar un total de 30,000 euros para un viaje, a menudo piensan que si cada uno lleva 10,000, estará bien, y lo dividen entre ellos. Esto se llama fraccionamiento de efectivo o dispersión intencional de efectivo, y las aduanas
lo consideran una posible actividad de blanqueo de dinero. De hecho, un amigo de un conocido mío que viajaba por negocios a Estados Unidos llevaba $50,000. Sin declararlos, los escondió en varios sitios. Dentro de los calcetines, entre documentos, en el fondo de la maleta, en bolsillos secretos. Pero el sistema de búsqueda de aduanas actual es mucho más preciso de lo que imaginan. Los rayos X lo ven todo, y los billetes tienen colores que se detectan claramente. Al final, fue detenido directamente en el aeropuerto. Se le confiscó todo el efectivo, se le denegó la entrada e incluso fue incluido en una lista negra, sufriendo las molestias de ser sometido a un control exhaustivo cada vez que intentaba entrar al país durante años. Más tarde, aunque logró arreglarlo con un abogado, la mayor parte del dinero no le fue devuelta. Aquí les doy un consejo importante. Si necesitan llevar efectivo, preparen con antelación el formulario de declaración de entrada, salida o el de exportación de divisas. Especialmente si la cantidad supera los 10,000 euros, es bueno llevar documentos que demuestren el origen de los fondos, como extractos bancarios, nóminas, etc. También especifiquen claramente el propósito: matrícula escolar, gastos médicos, gastos de estancia corta, etc. Indicar el motivo real es lo más seguro. Y una cosa que nunca deben hacer es declarar falsamente. Si dicen solo llevo 2,000 euros cuando en realidad llevan 20,000 y son descubiertos, no se considerará una simple infracción, sino una violación de la ley por declaración falsa. Esto puede acarrear multas. Y la denegación de entrada. Queridos amigos, es natural que queramos obtener alguna ventaja, que nos dé pereza y queramos pasar desapercibidos. Pero deben recordar que esa comodidad momentánea puede terminar costando miles de euros en multas y la deportación. El dinero. Con dignidad y honestidad. La forma más limpia de pasar por aduanas es declarando. Si intentan ser listos y se les pone cara de pocos amigos en el control de aduanas, en ese momento no podrán pensar en nada. Y aunque en ese momento se arrepientan y piensen, debí hacer caso a Lucía Martínez, ya será demasiado tarde. Ahora, el cuarto punto. Este es un aspecto que, sobre todo, las mujeres jóvenes y las personas interesadas en la moda suelen pasar por alto. Los productos de imitación de marcas de lujo. Es decir, productos falsificados. Nos referimos a esos productos que en el día a día decimos que son de alta calidad, casi idénticos a los originales. Mucha gente piensa, lo llevo para uso personal. ¿Qué problema hay? Parece real. ¿Quién lo va a saber? Pero, amigos, lo realmente aterrador es que las aduanas extranjeras son muy buenas identificando este tipo de productos. No solo miran la apariencia externa del producto, revisan meticulosamente la textura de la piel, las costuras, el ángulo del logo, el color de las cremalleras e incluso el estado del embalaje. En muchos casos, los expertos en marcas de lujo de esos países reciben formación específica para ser agentes de aduanas. Les contaré un caso real que me ocurrió en un vuelo a París. Una joven pasajera llevaba un bolso de marca muy bonito. En el aeropuerto, un agente de aduanas le pidió de repente que abriera el bolso. Resultó que era una imitación de alta calidad, un producto de categoría A. El agente sacó una lupa y examinó uno por uno el logo, las costuras y el acabado de la cremallera. Luego le informó: esto es una imitación. Según la ley francesa, será confiscado y se le impondrá una multa. En ese momento, la joven palideció, y al final, el bolso fue incautado. Recibió una multa de varios cientos de euros, y se le dejó una advertencia en su expediente de entrada. A partir de entonces, cada vez que visitaba Europa, era sometida a un control más exhaustivo. Hay casos aún más graves. Si encuentran varias imitaciones del mismo tipo en su equipaje, la aduana puede interpretar que no son para uso personal, sino para la venta. En ese caso, no se trata de una simple infracción, sino de un delito penal. De hecho, hay casos en los que personas han sido detenidas por posesión y distribución ilegal por llevar varios pares de zapatos y bolsos de marca falsa en su equipaje.
Aquí es importante destacar que los criterios varían según el país. Por ejemplo, países como Francia, Italia o Suiza, potencias de la moda de lujo, tienen una protección muy estricta de la propiedad intelectual. En muchos de ellos, simplemente poseer una imitación de lujo ya es ilegal. Es decir, ni siquiera pueden llevarlo para uso personal. Quizás se pregunten, ¿entonces tampoco debo llevar artículos de lujo originales? Si es un producto auténtico, no hay de qué preocuparse. Sin embargo, para mayor seguridad, es recomendable llevar el recibo de compra o el certificado de autenticidad para demostrar que es original, especialmente si se trata de relojes, bolsos o carteras de alto valor. Asegúrense de llevar los documentos que prueben su autenticidad. Mi consejo es este: la moda es más que estilo, es dignidad. Más que si los demás ven que es falso o verdadero, lo importante es que ustedes se sientan seguros de sí mismos. Es muy frustrante pasar vergüenza en el extranjero por una imitación y encima pagar una multa. Si un artículo auténtico es demasiado caro, un producto sin marca, pero con estilo, también es una excelente opción. O elijan una marca confiable a un precio razonable. Al viajar al extranjero, la comodidad, la pulcritud y la confianza en su estilo son lo mejor. Por favor, recuerden, las aduanas pueden considerar las imitaciones de lujo como un delito, y no lo pasarán por alto como un simple error. Una cartera que llevamos con orgullo puede convertirse en una mancha en nuestro historial, y eso no debe tomarse a la ligera. Y llegamos al quinto y último punto. Parece completamente inofensivo, pero en realidad puede ser la mayor amenaza ecológica. Semillas, tierra, plantas capaces de reproducirse o cualquier material natural, una flor o una piedra bonita. ¿Qué problema puede haber?, pensarán. Pero este es uno de los artículos más fuertemente prohibidos en todo el mundo. ¿Recuerdan el incidente de la hormiga de fuego roja, Solenopsis invicta? Una sola especie invasora causó la inversión de miles de millones de euros en control de plagas y estuvo a punto de colapsar el ecosistema. Estas plagas o patógenos suelen cruzar las fronteras escondidos en objetos, tierra, semillas o cortezas de árboles, sin que la gente lo sepa. Una vez, en un vuelo a Nueva Zelanda, sucedió algo así. Un abuelo muy amable llevaba algo bien agarrado en una bolsa de plástico. Resultó ser semillas de orquídeas. Las había recogido él mismo en España y las llevaba en secreto para regalárselas a su nieto. Comprendo perfectamente su intención, pero el problema es que esas semillas están clasificadas como un artículo prohibido en la aduana. Además, la bolsa de semillas contenía un poco de tierra, lo cual se consideró un problema muy serio debido a la posibilidad de que contuviera huevos de plagas o patógenos. Al final, el abuelo fue multado con varios cientos de dólares. Recibió una advertencia en su registro de entrada y fue incluido en una lista negra, lo que significa que a partir de entonces será sometido a controles exhaustivos cada vez que intente entrar al país. Permítanme resumir algunos ejemplos comunes de estos artículos. Todo tipo de semillas, especialmente las de plantas silvestres, plantones, macetas y, sobre todo, plantas con tierra adherida, piedras naturales, conchas marinas, trozos de coral y otros materiales naturales, objetos de artesanía hechos con madera virgen o corteza de árbol, hierbas medicinales o plantas secas, recolectadas directamente. ¿Por qué son peligrosos estos artículos? Pueden contener bacterias, esporas de hongos u huevos de insectos invisibles a simple vista. Si entran en un entorno natural extranjero, pueden convertirse en un desastre biológico que destruya los ecosistemas nativos. Países como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, que son naciones agrícolas, son especialmente sensibles a estas amenazas biológicas. Incluso, en los aeropuertos, a veces revisan la suela de los zapatos en busca de tierra. De hecho, alguien me contó que le confiscaron sus botas de senderismo y le impusieron una multa porque tenían tierra adherida. Así que, por muy bonito que sea un objeto natural, nunca lo lleven como souvenir. Dejen las piedras bonitas en su lugar, tómenles fotos y dejen la naturaleza tal como la encontraron.
Es lo mejor para todos. Especialmente, los mayores deben tener mucho cuidado si intentan llevar semillas autóctonas o plantones de su jardín para sus hijos. Por muy preciosas y especiales que sean, en el momento en que cruzan una frontera, pueden convertirse en un peligro. En resumen, todo lo que tenga vida, semillas, plantas, tierra, madera, aunque a ustedes no les parezca dañino, en el extranjero se clasifica como un factor que puede tener un impacto devastador en el ecosistema. Recuerden que estas son medidas para proteger a las personas que viven en ese país, a sus agricultores y a su naturaleza. Viajar es un hermoso encuentro con una tierra extraña, y un puñado de tierra que se lleva sin pensar no debería convertirse en la semilla de un desastre ecológico. Hasta ahora, les he hablado de 5 tipos de artículos. Lucía Martínez. Entonces, ¿qué puedo llevar de forma segura? Me preguntarán muchos. La verdad es que hoy en día, el exceso de información es el problema. Alguien dice que no hay problema, y otro que sí lo tuvo. Las regulaciones cambian constantemente, y los criterios varían de un país a otro, así que no hay una única respuesta correcta. Por eso, hoy les daré un método de verificación de 3 pasos para que puedan viajar de forma segura y evitar problemas en aduanas. Primero, paso 1. La búsqueda de información antes del viaje es esencial. Hoy en día, con un teléfono inteligente, es muy fácil encontrar información. Antes de viajar, visiten la página web de la Autoridad de Inmigración y Aduanas o la embajada del país de destino. La mayoría de los países ofrecen listas detalladas de artículos prohibidos, límites de dinero en efectivo, a declarar, etc. Por ejemplo, la Guardia Fronteriza Española o las aduanas de otros países suelen tener páginas de información en varios idiomas, incluyendo el español. Si dedican un poco de tiempo, podrán saber claramente si lo que llevan en su equipaje está permitido o no. Y hoy en día, los blogs de viajes, las comunidades de viajeros y los videos informativos en YouTube también son muy útiles. Especialmente, al leer las experiencias de otros viajeros, podrán identificar los riesgos que puedan aplicarles. Segundo, paso 2. Si tienen dudas, declaren siempre. Esto es realmente importante. Declarar no es una señal de peligro, sino una declaración de soy honesto. Al llegar al aeropuerto, deberán rellenar una tarjeta de entrada o una declaración de aduanas. Siempre hay una casilla para marcar si tienen algo que declarar. Amigos, si tienen dudas, marquen siempre la casilla de declaración. Luego, vayan por el carril rojo de declaración y muestren el artículo directamente al oficial de aduanas. Si les dicen está bien, pueden llevarlo. Podrán entrar al país con total tranquilidad. Por el contrario, si les dicen esto está prohibido, simplemente desháganse de ello en ese momento. ¿Por qué? Porque ya lo han declarado, por lo que las multas o sanciones son casi nulas. De hecho, por haber declarado honestamente, a menudo se les permite pasar más rápido y con más cortesía. Tercero. Paso 3. Si no saben, pregunten, confirmen y descarten definitivamente. Si antes de viajar no están seguros de si pueden llevar algo, no se rindan. Pueden enviar un correo electrónico directamente a la aduana del aeropuerto correspondiente o llamar a la embajada. Si les resulta difícil por el idioma, pidan ayuda a familiares o amigos. Hoy en día, hay muchos servicios de chatbot que les responderán incluso si preguntan con palabras sencillas. Y si, por alguna razón, en el aeropuerto les dicen, de repente esto no está permitido, desháganse de ello sin arrepentimiento. De nada sirve decir, no lo sabía en ese momento. Si dudan y se les malinterpreta por intentar ocultarlo, el problema puede agravarse. Queridos amigos, lo más peligroso no es la falta de información, sino una pequeña negligencia. No importa si no saben mucho, con solo una actitud honesta al declarar y una preparación cuidadosa, no tendrán problemas. La verdad es que lo más valioso en este mundo es la paz mental. La sensación de pasar por el control de inmigración y aduanas con confianza, después de haberse preparado bien, es realmente refrescante.
mucho mejor que estar temblando en el aeropuerto, bajo investigación y preocupado por las multas. ¿Lo tienen claro ahora? Reducir una preocupación en el equipaje es el primer paso hacia un viaje feliz. En la próxima sección, les daré los últimos consejos sobre la actitud y la mentalidad que todos debemos tener al viajar al extranjero, y un sincero mensaje de Lucía Martínez. Y ahora, la última parte de nuestra conversación. Hemos repasado los artículos que no deben meter en su equipaje y las cosas que deben verificar antes de viajar, pero en realidad, hay algo aún más importante que todo eso, la actitud del viajero. En mis 20 años volando por incontables países, he llegado a una conclusión. La actitud en el corazón es mucho más importante que los objetos en la maleta. Amigos, viajar al extranjero no es solo cambiar de lugar. Significa actuar como ciudadanos que respetan las leyes y la cultura de ese país. Somos visitantes en ese país, ¿verdad? Y que el visitante siga las reglas del anfitrión es algo fundamental. Hoy en día se habla mucho de la imagen de España o del prestigio del país. ¿Sabían que cada una de nuestras acciones es como llevar la bandera de España? Si una persona causa problemas en el aeropuerto por un asunto de equipaje, no es solo un error individual, puede generar el malentendido innecesario de que todos los españoles son así. Por eso, siempre digo que, al bajar del avión, y especialmente frente al control de inmigración, piensen, soy la cara de España. La verdad es que es natural que queramos empacar cosas pensando en nuestra familia, llevar precauciones por si acaso, y ahorrar un poco. Todo eso lo entiendo perfectamente. Pero amigos, si esa buena intención puede llevar a problemas por desconocimiento de la ley, o incluso a problemas penales, eso es algo que nadie desearía. Y hoy en día, muchísimas personas comparten información. En YouTube, blogs o foros de viajes, se publican decenas de preguntas al día sobre ¿está bien este artículo? ¿O puedo llevar esto? Esto demuestra que la gente tiene curiosidad, está preocupada y quiere ser cuidadosa. No están solos en esto, no necesitan sentirse cohibidos. Por eso, lo que quiero decirles es esto. Cambien la mentalidad de quizás esté bien por quizás cause un problema. En lugar de todo el mundo lo lleva. Piensen es mi equipaje y yo soy responsable. Transformen la pereza en verificar una vez más. Si cambian un poco su mentalidad, muchos problemas desaparecerán antes incluso de que comience el viaje. Y finalmente, un ruego. Estamos en fin de año. Si tienen hijos estudiando, familiares que viajan o padres que van al extranjero después de mucho tiempo, por favor, compartan esta información con ellos. Un enlace a este video, un mensaje de texto o una simple palabra pueden hacer que el viaje de alguien sea mucho más seguro. Con solo 5 minutos de su tiempo, pueden evitar multas de miles de euros y grandes riesgos como la denegación de entrada. Su cálida atención y el hecho de compartir pueden ser el mayor regalo para alguien. Ahora, para terminar, si este video les ha sido útil, por favor, denle a me gusta, suscríbanse y dejen un comentario. Soy Lucía Martínez y quería compartir mi corazón con ustedes en mi canal. Seguiré compartiendo historias sobre viajes, vida, familia y cosas que alimentan el alma. Les deseo un viaje seguro y unos días llenos de felicidad. Un abrazo.